Había una vez un reino llamado Cristalino, cuyos colores eran tan brillantes y vibrantes que parecían sacados de un cuento de hada. El príncipe del reino era un joven apuesto y orgulloso, que siempre se jactaba de ser el mejor en todo lo que hacía. Un día, una malvada bruja llegó al reino y lanzó un hechizo que hizo desaparecer todos los colores, dejando al reino gris y triste. La bruja se burló del príncipe diciéndole que nunca encontraría el amor verdadero, ya que era demasiado orgulloso y despistado para darse cuenta de lo que tenía enfrente a él. Además, le propuso una apuesta. Si el príncipe no encontraba su verdadero amor antes de cumplir los 16 años, el reino permanecería sin color para siempre. El joven príncipe estaba decidido a ganar la apuesta y devolver los colores a su reino. Pero cada día que pasaba se daba cuenta de que encontrar el amor verdadero no era tan fácil como pensaba. Pasaron los días, las semanas y los meses y el príncipe seguía sin encontrar a la chica adecuada. Un día, mientras paseaba por el bosque, el príncipe se encontró con una joven humilde y hermosa llamada Ana. Ella no se dejó intimidar por las arrogancias del príncipe y habló con amabilidad y respeto. El príncipe se sorprendió al darse cuenta de que se sentía atraído por ella y empezó a pasar más tiempo con ella. Poco a poco, el príncipe se enamoró de Ana y se dio cuenta de que ella era el amor verdadero que había estado buscando. Pero hubo momentos en los que el príncipe no supo cómo interpretar las señales que Ana le enviara. A veces ella parecía interesada en él y otras veces parecía distante y fría. El príncipe se dio cuenta de que había estado demasiado ocupado pensando en sí mismo y en sus propias necesidades, y no había prestado suficiente atención a las señales que Ana le estaba enviando. Finalmente se armó de valor y le preguntó directamente si ella sentía lo mismo por él. Para su alivio, Ana le confesó que también estaba enamorada de él. Juntos trabajaron para derrotar a la bruja y romper el hechizo que había lanzado sobre el reino. Con la ayuda de Ana, el príncipe finalmente logró devolver los colores cristalinos y el reino volvió a ser tan brillante y vibrante como siempre. Desde ese día el príncipe aprendió de que si es tan pero tan despistado de no entender las señales, al menos preguntar directamente.